Muy buenas noches ya, siendo las 7 de la noche con 8 minutos. Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos. Soy su hermano y amigo y servidor, Yeser Marcial Bravo Zúñiga. Bueno, después de varios días, estamos aquí nuevamente. Pedimos disculpas a todos nuestros hermanos y hermanas que son fieles oyentes de este programa. Así es. Amados hermanos, hemos tenido a veces problemitas técnicos, por eso no hemos podido salir, pero nuevamente estamos aquí. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Nos tocaba estudiar el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Compartan este link, amados hermanos. Como ustedes ven, estoy un poquito mal de la garganta, pero estamos aquí para adorar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Bien, su programa y su canal digital Torre Fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Estamos en el canal de YouTube como Torre Fuerte es Jehová. Así es. Ya no es Torre Fuerte Barranca, ya no. Ahora nos encuentra como Torre Fuerte es Jehová en el canal de YouTube. También tenemos la radio www.torrefuertebarranca.com. Visite la radio y también visite nuestro canal de YouTube. Comparte este link. Cuanto más hermanos lo puedan ver, gloria a Dios. Y discúlpenos por estos 3 días que no hemos podido. Hemos estado un poco mal de la garganta. Pero ya estamos aquí nuevamente transmitiendo a través de este programa. Les invito a cerrar vuestras vistas, pero comparta este link con muchas más personas. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Háblanos, llénanos de tu presencia. Condúcenos, Señor. Toma control de este programa en esta hora, en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice la palabra del Señor como título: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron luego de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de los le oía hablar, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Amado hermano, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos,
diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Quiero simplemente hablar la primera parte de esta enseñanza, de este tema del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora llegamos a los acontecimientos del día del Pentecostés, la muerte y la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo representa el cumplimiento de los tipos de las tres fiestas que seguían en sucesión, la una de la otra. Es decir, la primera fiesta que se celebraba era la Pascua. Levíticos capítulo 23, versículo 5. La fiesta de los primeros frutos. Levíticos capítulo 23, versículo 10 al 14. Y la fiesta del Pentecostés. Levíticos capítulo 23, versículo 15 al 21. La Pascua era típica de la muerte expiatoria de Cristo. Después de la Pascua estaba la fiesta de los primeros frutos. En dicha fiesta, los primeros frutos de la cosecha eran mecidos ante el Señor. Esa ceremonia era típica de la resurrección de Cristo, como las primicias de los muertos. Después de esa fiesta se contaban 50 días y en el último día se celebraba la fiesta de Pentecostés. De aquí el nombre Pentecostés, que significa 50. En esa fiesta, 2 panes, ¿no?, y los primeros panes de la cosecha de trigo eran mecidos ante el Señor, siendo eso típico de la consagración de los primeros miembros de la iglesia. Hay una pregunta en esta noche. ¿Inspiró el Espíritu Santo y dio poder a personas en los tiempos del Antiguo Testamento? Sí. Él capacitó. El Espíritu Santo capacita, enseña y da poder. Así es, mi hermano. Y Él dio poder a personas en los tiempos del Antiguo Testamento. Podemos ver en Números, capítulo 11, versículo 26. Primera de Samuel 16. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Otra pregunta más. ¿Estaba la gente llena del Espíritu antes que Cristo muriera? Vayamos a Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 15. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La pregunta es, ¿estaba la gente llena del Espíritu Santo antes que Cristo muriera? Sí. Ahí tenemos a Juan. Él, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 41 del mismo capítulo, dice la palabra: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En el versículo 67 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo. Juan 7:39, vayamos al Evangelio según San Juan 7:39. San Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía para un propósito
y luego se iba. Pero en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo va a ser morada en cada creyente, en cada corazón. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Antes solamente venía con un propósito, para momentos especiales, en la vida del sacerdote, del rey, del profeta. Pero ahora el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, mora en cada uno de nosotros, habita en cada uno de nosotros que somos creyentes. ¿Cuál era entonces la diferencia entre el modo de dar el Espíritu en aquella época y en el tiempo del Nuevo Testamento? Primer punto, en los tiempos del Antiguo Testamento se le daba el Espíritu solo a unos cuantos, a personas que tenían algún cargo como profeta, como he dicho, sacerdote o juez. Ahora se derrama sobre toda carne. Joel 2, 28. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. La promesa que dio el Padre, y luego Jesús, el Hijo, lo vuelve a recalcar. Esta promesa fue dada en el Pentecostés. Anteriormente solamente se le daba el Espíritu Santo a unos cuantos. Ahora es para todas las personas que son creyentes y seguidores de Jesús. Segundo punto. En aquella época se daba el Espíritu en forma temporal. Ahora permanece con nosotros para siempre. Es interesante notar que para cada manifestación del Espíritu Santo mencionada en el Nuevo Testamento puede encontrarse otro caso similar en el Antiguo Testamento, salvo para uno, el hablar en otras lenguas. La deducción que se hace de eso es que el hablar en otras lenguas es la manifestación del Espíritu Santo, peculiar para esta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Amén. Bueno, hasta aquí esta primera parte de este tema del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y mañana, si así Dios lo permite, estamos dando la segunda parte de este capítulo 2. Que Dios me lo bendiga, que tenga una hermosa noche y oren por nosotros, oren por este ministerio y oren por este programa. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que tu misericordia, Señor, siempre nos acompañe y bendícenos y ayúdanos a poder llevar tu palabra a quien más lo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, la paz del Señor.